Me cortaron el cabello mientras dormía porque decían que ya se veía descontrolado. Me borraron de mi propia vida. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Eran las 6 de la mañana en mi pequeño departamento de la colonia Roma Norte, en Ciudad de México. El sol apenas se asomaba entre los edificios de ladrillo rojo cuando desperté con una sensación extraña en la nuca. Mis dedos temblorosos tocaron algo que no debería estar ahí. Mechones cortados de manera desigual, brutal. Mi trenza plateada, esa que había cuidado durante más de 30 años, desde antes de que naciera mi Carmen, había desaparecido. La almohada estaba llena de cabellos grises. Mi cabello, cortado sin mi permiso mientras dormía profundamente. Agotada después de cuidar a mi nieto Mateo durante todo el fin de semana porque sus padres necesitaban un descanso. Te lo cortamos porque ya se veía mal, descontrolado, dijo Esteban, mi yerno, parado en la puerta del cuarto de huéspedes con unas tijeras en la mano. Mi hija Carmen estaba detrás de él, sin mirarme a los ojos. Tenía 66 años. Había sobrevivido a la muerte súbita de mi esposo, construido un pequeño taller de bordados desde la nada, criado a mi hija sola en una ciudad que no perdona a las mujeres que luchan por salir adelante. Y ahora, este hombre, este yerno que nunca me había preguntado cómo me sentía, había decidido que mi cabello estaba descontrolado, sin avisar, sin pedir permiso, sin vergüenza. Solo el silencio de mi propia hija, como si fuera normal, como si ya no importara. El olor a café de olla se colaba desde la cocina, mezclándose con el aroma de las tortillas recién hechas que había preparado temprano para desayunar juntos. Esa era mi rutina cada vez que venía a cuidar a los niños. Levantarme antes que todos, preparar el desayuno como lo hacía mi madre, como su madre le había enseñado. Una cadena de mujeres que se preocupaban por alimentar a su familia antes que por alimentarse a sí mismas. Pero ahora, sentada en esa cama con las sábanas revueltas y mi cabello desperdigado por la almohada, me di cuenta de que esa cadena se había roto. No por las siguientes generaciones, sino por la mía, por no haber sabido defenderme cuando era necesario. Recuerdo que me levanté lentamente, como si el movimiento brusco pudiera despertar de una pesadilla que resultaba ser real. En el espejo del baño pude ver el desastre. Mechones desiguales que colgaban tristemente alrededor de mi rostro, partes rapadas hasta el cuero cabelludo, como si hubiera sido atacada por un animal salvaje. Esteban había hecho esto. El mismo hombre que Carmen describía como el amor de su vida. El mismo que llegó a nuestra familia hace 5 años con trajes bien planchados y modales perfectos, prometiendo cuidar de mi hija como yo siempre lo había hecho. «Perdón si te despertamos, doña María Isabel», dijo con esa voz pausada que usaba cuando quería sonar razonable. «Pero es que su cabello se veía muy descuidado. Los niños podrían asustarse. Los niños. Mis propios nietos». Usaba a mis nietos como excusa para justificar lo que había hecho. Mateo, de 5 años, que siempre jugaba con mi trenza mientras le contaba cuentos de princesas y dragones. Lucía, de apenas 2 añitos, que se dormía acariciando mi cabello plateado cuando lloraba por las noches. Carmen seguía sin hablar. Mi Carmen, que de niña me decía que cuando creciera quería tener el cabello largo como el mío, que me pedía que le enseñara a trenzarlo igual que yo lo hacía. Mi Carmen, que ahora tenía 35 años y se había convertido en una extraña que permitía que su esposo me mutilara mientras dormía. «¿Carmen?», susurré, buscando sus ojos. Ella solo movió la cabeza hacia un lado, como si estuviera viendo algo muy interesante en la pared. «Es que mamá, últimamente has estado muy intensa. Esteban dice que necesitas entender que las cosas han cambiado». Intensa. Esa palabra quedó flotando en el aire como una bofetada. Intensa por querer abrazar a mis nietos. Intensa por preguntar cómo estaban. Intensa por ofrecerme a cuidarlos cuando ellos necesitaban salir. Intensa por amar demasiado fuerte en un mundo que había decidido que las madres mexicanas de más de 60 años debían volverse invisibles, calladas.
cómodamente ignoradas. En ese momento, parada en el baño de lo que había sido el cuarto de mi hija, viendo mi reflejo destrozado en el espejo, entendí algo que debería haber comprendido hace mucho tiempo. Ya no era bienvenida en la vida que había ayudado a construir. El recuerdo me golpeó como una ola fría del Pacífico. Carmen, a los 8 años, llorando porque las niñas de la escuela se burlaban de su cabello rizado. Yo, sentada en la orilla de su cama, enseñándole a trenzarlo mientras le explicaba que su cabello era hermoso, único, parte de lo que la hacía especial. Mami, cuando sea grande, ¿voy a tener el cabello plateado como tú? Si Dios quiere, mi amor. Y vas a ser la mujer más hermosa del mundo. Ahora esa niña había permitido que su esposo me cortara el cabello como si fuera una molestia que había que arreglar. No había sido siempre así. Carmen solía correr hacia mí después de la escuela, su voz brillante llena de sueños. Bordábamos cojines juntas en el pequeño taller que monté en la sala de nuestro departamento de 2 recámaras en la Doctores. Ella me susurraba sobre su deseo de trabajar en una organización sin fines de lucro, ayudar a mujeres. Yo la apoyé en cada paso, incluso cuando otros se reían. Recuerdo perfectamente el día que me enseñó la carta de aceptación a la Universidad Autónoma de México. Sus dedos temblaban mientras desplegaba el papel oficial con el escudo universitario. Era 2005. Tenía apenas 18 años, y sus ojos brillaban como luciérnagas en mayo. Mami, me aceptaron. Voy a estudiar trabajo social. Yo había trabajado 16 horas al día durante 3 años para juntar la colegiatura. Vendí mi máquina de coser Singer antigua, esa que había sido de mi madre, para pagar la inscripción. Dejé de comprar medicina para mi diabetes durante 2 meses para asegurarme de que tuviera libros nuevos, no usados. Me alimentaba solo con quesadillas de frijoles para que ella pudiera llevar dinero para el camión y algo de lunch. Carmen no sabía nada de esto. Nunca se lo dije. ¿Para qué? Una madre no sacrifica esperando reconocimiento. Una madre sacrifica porque así debe ser. Durante sus años universitarios, yo me levantaba a las 4 de la mañana para bordar manteles que vendía en el mercado de Medellín. Mis dedos se hinchaban por las horas de trabajo repetitivo, pero cada puntada significaba un día más de carrera para mi hija. Los fines de semana, cuando sus compañeras salían a antros en la zona rosa, Carmen venía conmigo al taller. Mami, déjame ayudarte con las rosas del mantel, decía, sentándose a mi lado en el pequeño banquito de madera. No, mi amor. Tú estudia. Yo ya tengo práctica, pero se ve que te duelen las manos. Las manos se curan, mija. La educación es para siempre. Esos eran los días dorados. Carmen me contaba sobre sus clases de sociología, sobre sus profesoras feministas que le enseñaban sobre los derechos de la mujer. Ironía cruel del destino. Mi hija estudiaba sobre la emancipación femenina mientras yo me mataba trabajando para que pudiera hacerlo. Entonces llegó Esteban. Lo conoció en su último año de carrera, durante una conferencia sobre microfinanzas en el Hotel Sheraton de Polanco. Él era ejecutivo de un banco internacional. Traía corbata italiana y reloj suizo. Carmen llegó a casa esa noche con una sonrisa diferente, más brillante pero también más distante. Mami, conocí a alguien especial. ¿Cómo se llama? Esteban Mendoza. Trabaja en banca privada. Es muy inteligente, muy culto. Dice que mi tesis sobre microcréditos para mujeres emprendedoras es fascinante. Fascinante. Carmen usó esa palabra como si fuera un regalo que él le había dado. Como si antes de conocer a Esteban, nadie hubiera encontrado fascinante su mente brillante. La primera vez que vino a cenar a nuestro departamento, llegó con un ramo de rosas rojas y una botella de vino tinto español. Se disculpó 3 veces por la modestia de nuestro hogar, aunque lo hizo con sonrisas que parecían sinceras. Doña María Isabel, Carmen me ha hablado mucho de usted. Es admirable cómo crió a una hija tan extraordinaria siendo madre soltera. Madre soltera. Como si fuera una condición médica. Como si hubiera elegido quedarme viuda a los 35 años cuando Roberto murió de un infarto mientras manejaba su taxi en Periférico Sur. Pero Esteban tenía modales. Comió mis quesadillas de flor de calabaza sin hacer gestos. Elogió mi agua de Jamaica.
Le preguntó a Carmen sobre sus planes profesionales como si sus respuestas realmente le importaran. Tu mamá debe estar muy orgullosa, dijo, mirándome con ojos que parecían sinceros. Criar a una mujer tan inteligente y comprometida socialmente no es fácil en este país. Ese «en este país» me molestó, aunque no supe por qué en ese momento. Ahora entiendo. Era su manera sutil de establecer que él pertenecía a un México diferente, más sofisticado, más moderno que el nuestro. Carmen se graduó con mención honorífica. Yo estaba en primera fila el día de su ceremonia, usando mi único vestido bueno y zapatos que me apretaban, pero que habían pertenecido a mi hermana. Cuando Carmen subió al pódium para recibir su título, lloré con el orgullo más puro que había sentido en mi vida. Esteban también estaba ahí, por supuesto, con traje nuevo y corbata que hacía juego. Aplaudió educadamente, tomó fotos con una cámara cara, pero cuando Carmen bajó del escenario, él fue el primero en abrazarla. Yo esperé mi turno. Después de la graduación, los planes de Carmen de trabajar en organizaciones no lucrativas se fueron posponiendo. Esteban le consiguió una entrevista en el banco donde trabajaba. Solo temporal, decía Carmen, mientras junto experiencia y contactos. Mija, ¿pero qué pasó con tu sueño de ayudar a mujeres emprendedoras? Es que, mami, Esteban dice que en el banco puedo aprender sobre finanzas primero. Después, será más fácil conseguir donadores para proyectos sociales. Esteban dice. Esa frase se volvió el prefacio de todas las decisiones importantes en la vida de mi hija. Un año después me anunciaron que se casarían. La boda sería en el Jardín Pushkin, en Las Lomas. Yo no conocía Las Lomas. Nunca había tenido razón para ir a esa parte de la ciudad donde viven los ricos. Mami, Esteban quiere que sea algo pequeño, elegante. Pero no te preocupes, sus papás van a ayudar con los gastos. Sus papás. Don Fernando y doña Esperanza Mendoza, dueños de 3 farmacias en Polanco y una casa en Cuernavaca. Gente decente, educada, que me trataba con cortesía fría cada vez que nos encontrábamos. María Isabel, me decía doña Esperanza, usando mi nombre completo como si María sola fuera demasiado familiar. Qué linda se ve Carmen. Debe estar muy contenta de que haya encontrado estabilidad. Estabilidad. Como si los 20 años que pasé criándola sola hubieran sido pura inestabilidad. Pero yo quería contribuir a la boda de mi única hija. Vendí mi colección de rebozos antiguos, esos que había heredado de mi abuela y que pensaba dejarle a Carmen algún día. Con ese dinero pagué su vestido de novia. No el que ella había escogido originalmente del diseñador en Polanco, pero sí uno hermoso de una boutique en el centro que le quedaba perfecto. El día de la boda, Carmen estaba radiante. Cuando me vio llegar con mi vestido azul marino, el mismo que había usado para su graduación, corrió hacia mí y me abrazó como cuando era niña. Mami, te ves hermosa. Gracias por todo. Por sacrificarte tanto por mí. Esas fueron las últimas palabras realmente cariñosas que me dirigió sin que hubiera de por medio una petición de favor. Después del matrimonio, las visitas se volvieron esporádicas. Carmen trabajaba muchísimo en el banco. Esteban tenía muchas responsabilidades. Cuando los veía, era porque necesitaban algo. Que cuidara su departamento mientras viajaban, que bordara manteles para regalo, que preparara comida para una cena importante. Cuando nació Mateo, 5 años después, pensé que las cosas cambiarían. Mi primer nieto. Carmen necesitaría ayuda, consejos, apoyo. Las nuevas madres siempre necesitan a sus propias madres. Pero Esteban había contratado una nana filipina que hablaba inglés perfecto. Es importante que Mateo crezca bilingüe desde pequeño, explicó Carmen. En el mundo globalizado de hoy, el inglés es fundamental. Yo solo hablaba español. Mi inglés se limitaba a yes, no y thank you. Una abuela inútil para el futuro globalizado de mi nieto. Poco a poco, me convertí en la opción de emergencia, cuando la nana se enfermaba, cuando tenían compromisos inesperados, cuando necesitaban a alguien gratis que cuidara a los niños sin hacer preguntas. Y yo siempre decía que sí. Siempre. Las señales habían estado ahí durante meses,
como grietas casi imperceptibles en una pared que está a punto de colapsar. Pero yo, como tantas madres mexicanas, había aprendido a normalizarlo todo, a encontrar excusas para lo inexcusable, a sonreír cuando debería haber gritado. Mi cumpleaños número 65 llegó un martes de octubre. Me desperté temprano, como siempre, y preparé café de olla mientras esperaba la llamada de Carmen. El teléfono se quedó mudo todo el día. A las 9 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, recibí un mensaje de WhatsApp. «Feliz cumpleaños, mami. Disculpa que no te llamé antes. Fue un día súper ocupado en el banco. Te queremos mucho». Un emoji de corazón. Eso había quedado de los 65 años que llevaba en este mundo. Un corazón digital. 3 días después, mientras navegaba en Facebook, algo que había aprendido a hacer para ver fotos de mis nietos, ya que era la única manera de saber cómo crecían. Vi las fotos de la celebración del cumpleaños de Doña Esperanza, la mamá de Esteban. Carmen estaba ahí, radiante, sosteniendo un pastel de 3 pisos de la pastelería más cara de Polanco. Los comentarios decían: «¡Qué hermosa familia! Felicidades a la suegra más querida. La suegra más querida». Me quedé viendo esa foto durante 1 hora. Carmen tenía la misma sonrisa que solía dedicarme a mí cuando era niña, y yo le llevaba un pastelito de chocolate después de la escuela. Ahora esa sonrisa era para otra mujer, para la madre del hombre que lentamente me había borrado de la vida de mi propia hija. 2 semanas después, me dio diabetes. No me lo dijeron directamente. Me enteré porque Mateo, mi nieto de 5 años, se me escapó durante una de mis visitas supervisadas y mencionó que «Abuela Esperanza está muy preocupada porque a la abuela María Isabel le va a dar lo mismo que al abuelo Roberto». «¿Qué cosa, mi amor?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «La enfermedad del azúcar. Mami dice que por eso ya no puedes cuidarnos tanto, porque te puedes desmayar». Carmen había usado mi diagnóstico médico como excusa para distanciarme aún más de mis propios nietos, sin siquiera preguntarme cómo me sentía o si necesitaba apoyo. Había decidido por mí que ya no era capaz de cuidar a los niños, cuando la verdad era que necesitaba menos estrés, no menos amor. Cuando la confronté al respecto, su respuesta fue devastadora. «Ay, mami, no seas dramática. Es solo que Esteban y yo creemos que es mejor prevenir. Los niños requieren mucha energía y tú ya no estás para esos trotes. Ya no estás para esos trotes». Como si fuera un caballo viejo que había que llevar al retiro. La Navidad de ese año fue mi despertar final. Carmen me invitó a la cena navideña en su nueva casa de satélite. Una residencia de 2 pisos que habían comprado con un préstamo del banco, pero con condiciones muy específicas. «Mami, vienes a las 8 y te recogemos a las 10. Es que Esteban quiere que sea algo íntimo, solo la familia nuclear. Y por favor, no traigas tantas cosas para los niños. Estamos tratando de que no se acostumbren a recibir regalos excesivos». Familia nuclear. Yo, que había dado mi vida entera por esa familia, ahora era considerada familia extendida. Llegué puntualmente a las 8 con un solo regalo para cada niño: muñecos de trapo que había cosido a mano durante semanas. Cuando toqué el timbre, Esteban abrió la puerta usando una camisa de lino blanca y pantalón de vestir, como si estuviera recibiendo a la visita del banco en lugar de a la abuela de sus hijos. «Doña María Isabel, qué puntual. Pase, pase». Carmen está terminando de servir la cena. La mesa estaba puesta con vajilla nueva que no reconocía, servilletas de tela y copas de cristal. En el centro, había un pavo glaseado que claramente no había preparado Carmen. Mi hija ni siquiera sabía cómo prender el horno cuando se casó. ¿Quién cocinó?, pregunté mientras me sentaba en la única silla que quedaba disponible, en la cabecera opuesta a donde se sentaba Esteban. «Contraté un servicio de catering», respondió Carmen sin mirarme. «Es que con el trabajo y los niños ya no tengo tiempo para cocinar como antes». Como antes. ¿Cuándo había cocinado Carmen antes? Yo había sido quien le enseñó a hacer huevos revueltos a los 20 años. Yo había sido quien preparaba toda la comida cuando venían a visitarme. Pero ahora era más fácil inventar una nostalgia culinaria que nunca había existido que admitir que habían contratado extraños para preparar la cena navideña, en lugar de invitar a la mujer que había pasado 30 navidades cocinando para ella.
Durante la cena, los niños apenas me dirigieron la palabra. Estaban más interesados en mostrarle a abuela Esperanza, quien había llegado después que yo, pero había sido recibida con abrazos y gritos de emoción, los regalos tecnológicos que habían recibido, tablets, videojuegos, juguetes que costaban más que mi renta mensual. Mis muñecos de trapo fueron dejados a un lado sin mucha ceremonia. Son muy tradicionales, comentó doña Esperanza, examinando uno de ellos como si fuera una reliquia arqueológica. Seguramente a los niños les van a encantar para jugar a las casitas. Jugar a las casitas. Como si mis muñecos fueran juguetes de segunda categoría, comparados con los regalos reales que traía la otra abuela. A las 10 en punto, Esteban se acercó con las llaves del coche en la mano. Doña María Isabel, ¿la llevo a su casa? Es que mañana Carmen y yo tenemos que madrugar para un compromiso familiar. Compromiso familiar del que yo, aparentemente, no formaba parte. El viaje de regreso fue silencioso. Cuando llegamos a mi edificio en la Doctores, Esteban no se bajó del coche para acompañarme hasta la puerta como hacía antes. Simplemente esperó a que yo saliera, y se fue sin siquiera esperar a que llegara a la entrada del edificio. Esa noche, sentada en mi pequeña sala, rodeada del aroma de los tamales que había preparado para regalar a mis vecinos, los únicos que realmente apreciaban mi comida casera, me di cuenta de algo terrible. Me estaba volviendo invisible para mi propia familia. El descubrimiento que terminó de romperme llegó de la manera más inesperada, 3 semanas después de esa Navidad amarga. Estaba en el mercado de Medellín, comprando tela para un nuevo proyecto de bordado, cuando me encontré con Lupita, una antigua compañera del trabajo de Carmen antes de que se casara. «Ay, doña María Isabel, qué gusto verla. ¿Cómo está Carmen? Me enteré de que van a mandar a los niños a estudiar a Estados Unidos. ¡Qué emocionante!». El mundo se detuvo a mi alrededor. Los gritos de los vendedores se volvieron un murmullo lejano. El olor a cilantro y jitomate se desvaneció. Solo podía escuchar el eco de esas palabras. «Van a mandar a los niños a Estados Unidos». ¿Estados Unidos? Repetí como una idiota. Sí, me contó Carmen cuando nos encontramos la semana pasada en Starbucks. Dice que Esteban consiguió una beca para que Mateo estudie en una escuela bilingüe en Houston, y que después van a llevar también a Lucía. Dice que aquí en México, la educación ya no es suficiente para competir globalmente. Lupita siguió hablando, pero yo ya no la escuchaba. Mis nietos se iban del país, y yo era la última en enterarme, por casualidad, en el mercado, de boca de una conocida. Llegué a mi casa corriendo, tropezándome en las escaleras, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto como a Roberto. Marqué el número de Carmen con manos temblorosas. «Carmen, ¿es cierto que van a mandar a los niños a Estados Unidos?» Silencio al otro lado de la línea. «Mami, ¿quién te dijo eso?» «Eso no importa. ¿Es cierto?» «Bueno, sí, pero apenas lo estamos planeando. No es algo inmediato». «¿Y no ibas a decirme? ¿Iba a enterarme el día que se fueran?» «Ay, mami, no exageres. Es que sabíamos que te ibas a poner dramática. Es lo mejor para ellos. Esteban dice que las oportunidades en México cada vez son menores y que...». Colgué. Por primera vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Me quedé sentada en mi comedor, viendo la foto de los niños que tenía enmarcada en la mesa, y entendí con claridad aterradora que ya no era parte de sus vidas. Era un estorbo del que se estaban deshaciendo gradualmente, educadamente, pero con la misma determinación con la que se desecha algo que ya no sirve. Esa noche no pude dormir. Me senté en la orilla de mi cama, mirando mi reflejo en el espejo del tocador, el mismo donde Roberto solía peinarse antes de ir a trabajar, y me pregunté cuándo había dejado de importar, cuándo me había convertido en alguien de quien no valía la pena despedirse. 3 días después de colgar el teléfono, Carmen apareció en mi puerta sin avisar. Era sábado por la mañana, y yo estaba tomando café mientras veía las noticias en mi pequeña televisión de 24 pulgadas. Cuando escuché el timbre, pensé que era doña Rocío, mi vecina, que a veces venía a pedirme prestado azúcar o sal. Pero era Carmen. Traía un vestido azul marino que no reconocía, zapatos de tacón que le hacían daño. Podía verlo en la manera como caminaba.
y esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante sus años trabajando en el banco. «Hola, mami», dijo, besándome la mejilla como si nada hubiera pasado. «¿Podemos hablar?» La dejé pasar, pero no le ofrecí café. Por primera vez en 35 años de ser su madre, no corrí a la cocina a atenderla. Me quedé parada en la sala, esperando a que ella hablara primero. «Mami, vengo porque Esteban y yo estamos preocupados por ti. El otro día cuando colgaste el teléfono... Bueno, pensamos que tal vez necesitas ayuda profesional». Ayuda profesional. Como si estar dolida por enterarme de terceros que mis nietos se van del país fuera una enfermedad mental. ¿Ayuda profesional?, repetí, sintiendo cómo la rabia empezaba a subir por mi garganta como un chile piquín. «Sí, mami. Es que últimamente has estado muy... sensible. Te enojas por cosas pequeñas, malinterpretas nuestras intenciones. Esteban dice que es normal en mujeres de tu edad. Los cambios hormonales, la menopausia tardía. Esteban dice. Otra vez esa frase maldita. Y ahora resultaba que mi dolor era culpa de las hormonas. Carmen, le dije, sentándome en mi sillón favorito, ese que había comprado en abonos hace 10 años. Dime una cosa. ¿Tú crees que está bien que me entere por Lupita en el mercado que mis nietos se van a ir a vivir a otro país? Ella se removió incómoda en el sofá, cruzando y descruzando las piernas. Mami, no era definitivo. Apenas lo estamos considerando. No queríamos preocuparte por algo que tal vez ni siquiera va a pasar. ¿Y cuándo iba a pasar que me consultaran? ¿Cuando ya estuvieran en el avión? No seas dramática, por favor. Además, mami, tienes que entender que Esteban y yo somos los padres. Nosotros tomamos las decisiones sobre nuestros hijos. Nuestros hijos. Como si yo fuera una extraña que se metía donde no la llamaban. No la abuela que había cuidado a esos niños cada vez que ellos necesitaban salir de viaje o tener una noche libre. Carmen, yo no estoy pidiendo tomar decisiones por ustedes. Solo estoy pidiendo que me informen, que me traten como lo que soy, la abuela de esos niños. Pero es que tú no entiendes, mami. El mundo ha cambiado. Ya no es como cuando yo era niña. Los niños necesitan oportunidades globales. Necesitan competir internacionalmente. Aquí en México ya no hay futuro para ellos. Las palabras me dolieron como una bofetada. Aquí en México ya no hay futuro. El mismo México donde ella había nacido, donde yo la había criado, donde habíamos construido una vida juntas. Ahora resultaba que todo eso no había valido la pena, porque este país no era lo suficientemente bueno para sus hijos. ¿Y yo qué?, pregunté con una voz que ya no reconocía como mía. ¿Yo también soy parte de ese México que ya no tiene futuro? Carmen suspiró, como si fuera una adolescente rebelde a la que tenían que explicarle algo muy obvio. Mami, no se trata de ti. Se trata de lo que es mejor para Mateo y Lucía. Tú tienes que entender que nosotros queremos darles oportunidades que tú y yo nunca tuvimos. Oportunidades que tú y yo nunca tuvimos. Como si mi sacrificio de 20 años para que ella estudiara en la universidad no hubiera sido precisamente eso. Darle oportunidades que yo nunca tuve. El teléfono sonó interrumpiendo nuestra conversación. Carmen lo contestó inmediatamente, como si hubiera estado esperando esa llamada. Sí, mi amor, estoy con mi mamá. No, no se ha calmado. Sí, sigue muy alterada. Habló durante 5 minutos, dándole un reporte detallado a Esteban sobre mi estado emocional, como si yo fuera una paciente psiquiátrica. Cuando colgó, su actitud había cambiado completamente. Mami, Esteban viene para acá. Él quiere hablar contigo. Dice que tal vez pueda ayudarte a entender mejor la situación. ¿Esteban viene para acá? ¿A mi casa? Sí, mami. Es que él es muy bueno para explicar las cosas. Tiene mucha experiencia tratando con situaciones complicadas. Situaciones complicadas. Yo me había convertido en una situación complicada. Esteban llegó media hora después, manejando su BMW plateado que contrastaba brutalmente con los coches viejos estacionados en mi calle. Bajó usando traje completo, en sábado, como si viniera a una junta de trabajo, no a hablar con la abuela de sus hijos. Cuando entró a mi sala, inmediatamente empezó a examinar todo con la mirada. Mis muebles viejos, mi televisión pequeña,
las fotos enmarcadas de Carmen cuando era niña. Su expresión era la de alguien que está calculando el valor de todo lo que ve. Doña María Isabel, dijo con esa voz pausada que usaba cuando quería sonar razonable. Carmen me contó que está usted molesta por el tema de los niños. Quiero que sepa que entiendo perfectamente su preocupación. Se sentó en mi sofá sin que yo lo invitara. Extendió sus piernas largas y se acomodó como si fuera su propia casa. Pero también quiero que entienda que Carmen y yo tenemos que pensar en el futuro de nuestros hijos. No podemos tomar decisiones basadas en sentimientos, sino en lo que es objetivamente mejor para ellos. Sentimientos. Mi amor por mis nietos había sido reducido a sentimientos que interferían con las decisiones objetivas. Esteban, le dije mirándolo directamente a los ojos, yo no estoy pidiendo que cambien sus planes. Solo quiero que me informen, que me traten con respeto. Por supuesto, doña María Isabel. Tiene razón. Debimos haberle avisado antes. Fue un descuido de nuestra parte. Sus palabras sonaban correctas, pero su tono era condescendiente, como si le estuviera explicando algo a una niña caprichosa. Pero también quiero que usted entienda que los niños necesitan estabilidad emocional. No pueden estar expuestos a drama familiar innecesario. Drama familiar innecesario. Mi dolor por la separación de mis nietos era drama innecesario. ¿Drama familiar? Repetí. Sí, doña María Isabel. Los niños son muy sensibles. Cuando usted se pone emotiva, ellos lo perciben, y eso los afecta. Por eso hemos decidido que tal vez es mejor limitar un poco las visitas. Al menos hasta que las cosas se calmen. Limitar las visitas. Ahora me estaban castigando como si fuera una niña mala. Carmen, que había estado callada durante toda la conversación, finalmente habló. Mami, no lo veas como un castigo. Véelo como un descanso. Para todos. Últimamente las visitas han sido muy tensas. Tensas. Mis intentos desesperados por mantener contacto con mis nietos habían sido clasificados como tensas. ¿Y cuánto va a durar ese descanso? Pregunté. Esteban y Carmen se miraron como si hubieran ensayado esta parte de la conversación. Bueno, dijo Esteban, lo que proponemos es que se tome un tiempo para procesar sus emociones. Tal vez busque ayuda profesional. Y cuando esté lista para tener una relación más madura con los niños, podemos hablar de reanudar las visitas regulares. Una relación más madura, como si una mujer de 66 años necesitara aprender a ser madura. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, dijo Carmen, tal vez puedas hablar con los niños por videollamada de vez en cuando. Cuando nosotros estemos presentes, claro. Cuando nosotros estemos presentes. Mis conversaciones con mis propios nietos iban a ser supervisadas como si fuera una delincuente. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala durante horas, viendo las marcas que habían dejado en mis cojines. Esteban había estado sentado en el mismo lugar donde Carmen solía hacer su tarea cuando era niña. Carmen había usado la misma taza donde siempre tomaba chocolate caliente cuando venía a visitarme los domingos. Pero esos tiempos habían terminado. Mi propia hija acababa de comunicarme que era un problema que había que manejar, una amenaza emocional de la que había que proteger a mis nietos. Esa noche, cuando llamé al teléfono de la casa para hablar con Mateo y Lucía, como hacía todas las noches desde que habían nacido, Esteban contestó. Doña María Isabel, los niños ya están dormidos. Además, Carmen y yo decidimos que es mejor que las llamadas sean programadas. Digamos, los miércoles y domingos a las 7 de la tarde. Así los niños pueden prepararse emocionalmente para hablar con usted. Prepararse emocionalmente. Como si hablar conmigo fuera un evento traumático para el que necesitaban preparación psicológica. Colgué el teléfono y me di cuenta de que había perdido todo. A mi hija, a mis nietos, mi lugar en la familia que había creado. Y lo más doloroso de todo era que me lo habían quitado presentándolo como si fuera por mi propio bien. El lunes por la mañana, desperté con una sensación extraña. No era tristeza, no era rabia, era algo que no había sentido en años. Silencio. Un silencio real. No el tipo de silencio tenso que precede a una tormenta, sino el silencio tranquilo de quien finalmente ha dejado de esperar algo que nunca va a llegar. Me levanté.
Preparé mi café de olla como siempre, pero por primera vez en meses no revisé mi teléfono esperando un mensaje de Carmen. No planeé qué iba a cocinar por si acaso venían de visita. No preparé la bolsa con dulces y juguetes pequeños que siempre tenía lista para mis nietos. Simplemente existí. Era una sensación tan extraña que me tomó varias horas identificarla. Paz. El miércoles a las 7 de la tarde, mi teléfono sonó exactamente como Esteban había programado. Vi su nombre en la pantalla y algo dentro de mí se reveló. Por primera vez en mi vida adulta, deliberadamente dejé que el teléfono sonara hasta que se cortó. Volvió a sonar inmediatamente. Lo dejé sonar otra vez. Al tercer intento, decidí contestar. Bueno, doña María Isabel, era la voz controlada de Esteban. Pensamos que tal vez no había escuchado el teléfono. Los niños están aquí esperando para hablar con usted. Sí, escuché. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero no tengo ganas de hablar hoy. Silencio al otro lado de la línea. Claramente, esa respuesta no estaba en el guión que habían preparado. Pero habíamos acordado que las llamadas serían los miércoles y domingos a las 7. Ustedes acordaron eso. Yo nunca estuve de acuerdo. Doña María Isabel, su voz empezó a mostrar irritación. Los niños están confundidos. No entienden por qué su abuela no quiere hablar con ellos. Esa frase fue como un puñetazo en el estómago. Esteban estaba usando a mis nietos como arma emocional, haciéndolos creer que yo no quería hablar con ellos cuando la realidad era que él había creado un sistema para controlar nuestro contacto. Diles, respondí con una voz que no sabía que tenía. Diles que su abuela los ama mucho, pero que necesita un tiempo para entender las nuevas reglas que ustedes han inventado. Y colgué. Inmediatamente me empezó a temblar todo el cuerpo. ¿Qué había hecho? ¿Cómo me había atrevido a colgarle a Esteban? ¿Cómo había sido capaz de negarme a hablar con mis nietos? Pero después del temblor, vino algo inesperado. Una sonrisa pequeña, tímida, como las que daba cuando era niña y había hecho algo travieso pero necesario. Por primera vez en años, había dicho no y el mundo no se había acabado. El jueves por la mañana, en lugar de quedarme en casa esperando a que sonara el teléfono, me puse mi vestido azul favorito, ese que no había usado en meses porque Carmen había comentado que se veía muy llamativo para una mujer de mi edad, y salí a caminar por el Parque México en La Condesa. Hacía más de un año que no iba sola a ningún lado. Siempre estaba disponible por si Carmen necesitaba algo, por si había una emergencia con los niños, por si querían que fuera a cuidarlos. Mi vida entera se había convertido en una sala de espera, pero ese jueves caminé despacio entre los árboles altos del parque, me senté en una banca junto a la fuente y observé a las familias jóvenes jugando con sus hijos. Una pareja estaba enseñando a su hijita de unos 3 años a andar en bicicleta. La niña se caía, se levantaba, se reía, volvía a intentar. Sus padres la aplaudían con cada pequeño progreso. Me recordó a cuando Carmen aprendió a andar en bicicleta en este mismo parque, hace 30 años. Yo corría detrás de ella, sosteniéndola, hasta que un día me di cuenta de que ya no necesitaba mi ayuda. Se había alejado pedaleando sola, gritando, «Mira, mami, ya puedo sola». Tal vez eso era lo que estaba pasando ahora. Carmen había aprendido a andar en bicicleta por la vida, pero yo seguía corriendo detrás de ella, ofreciendo una ayuda que ya no necesitaba ni quería. En la banca de al lado, una señora de mi edad estaba leyendo un libro. Se veía tranquila, concentrada, como si no tuviera ningún lugar más importante donde estar. Me acerqué tímidamente. ¿Qué está leyendo? Levantó la vista y me sonrió con genuina calidez. Como agua para chocolate, de Laura Esquivel. La estoy releyendo después de muchos años. ¿La conoce? Sí, pero nunca la he leído. Siempre decía que algún día tendría tiempo. ¡Ay! Algún día, rió suavemente. Esa es la palabra más peligrosa del vocabulario de las mujeres. Yo me llamo Esperanza. ¿Y usted? María Isabel. Mire, María Isabel, dijo cerrando su libro y dándome toda su atención. Yo tengo 70 años y acabo de aprender algo muy importante. Algún día. Es hoy. O no es nunca. Hablamos durante 2 horas. Esperanza me contó que había sido maestra durante 40 años,
que había criado a 3 hijos sola después de que su esposo la abandonó por una mujer más joven. Me contó que durante décadas se había dedicado completamente a sus hijos, posponiendo todos sus sueños para cuando ellos fueran grandes. ¿Y sabe qué pasó cuando crecieron? Me preguntó con una sonrisa que mezclaba sabiduría y melancolía. Se fueron a vivir sus propias vidas, como debe ser, y yo me quedé en una casa vacía, esperando sus llamadas, viviendo para sus visitas. Hasta que un día me di cuenta de que había pasado tanto tiempo cuidando sus vidas, que había olvidado cómo vivir la mía. Sus palabras me cayeron como agua fresca en el desierto. ¿Y qué hizo? Empecé a leer otra vez. Me inscribí en clases de pintura. Adopté una gata. Aprendí a cocinar solo para mí. Comidas que me gustaban a mí, no las que esperaban que cocinara. ¿Y sabe qué es lo más curioso? ¿Qué? Cuando dejé de estar desesperadamente disponible para ellos, cuando empecé a tener mi propia vida, nuestras relaciones mejoraron. Ya no me llamaban por obligación, sino porque tenían algo real que compartir conmigo. Esa tarde, de regreso a casa, pasé por la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo y compré Como agua para chocolate. También compré un cuaderno pequeño con tapas de cuero y una pluma bonita. En casa, me preparé una cena que había querido hacer durante meses, chiles en nogada, solo para mí. Carmen siempre decía que era mucha comida para una sola persona, que mejor comprara algo simple. Pero esa noche cociné como si fuera una celebración. Mientras los chiles se cocían, abrí el cuaderno nuevo y escribí: Hoy es jueves 15 de marzo. Tengo 66 años y acabo de descubrir que puedo decir no sin que se acabe el mundo. Acabo de conocer a una mujer llamada Esperanza que me recordó que algún día es hoy. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No me desperté cada 2 horas preguntándome si los niños estarían bien, si Carmen necesitaría algo, si habría alguna emergencia familiar de la que yo debería estar pendiente. Simplemente dormí. El domingo llegó sin la ansiedad habitual. A las 7 de la tarde, el teléfono sonó como un reloj. Esta vez contesté al primer timbre. Bueno, doña María Isabel. Era Carmen, no Esteban. Los niños quieren hablar con usted. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Bien, mami. Aquí están los niños. Antes de que me los pases, quiero decirte algo. ¿Qué? Que te amo, que siempre te voy a amar, pero que no voy a seguir pidiendo permiso para amar a mis nietos. Si ustedes quieren que sea parte de sus vidas, van a tener que tratarme con respeto. Si no, está bien. Yo voy a estar aquí, viviendo mi vida, por si algún día deciden que merezco algo mejor que migajas. Silencio. Mami, ya no más, Esteban dice. Carmen, ya no más horarios programados para hablar con mis nietos. Ya no más permisos para amarlos. O me tratan como la abuela que soy, o aprendo a vivir sin ustedes. Pero no voy a seguir rogando por un lugar en una familia que ayudé a crear. Pero mami, no entiendes. Entiendo perfectamente. Entiendo que ustedes han decidido que soy un problema que hay que manejar. Pero también entiendo que yo tengo derecho a decidir si acepto ese trato o no. Y no lo acepto. ¿Qué significa eso? ¿Significa que cuando quieran visitarme de verdad, cuando quieran que pase tiempo con mis nietos sin supervisión, cuando estén listos para tratarme como familia y no como una extraña peligrosa, me hablan? Mientras tanto, voy a estar ocupada aprendiendo a ser feliz otra vez. Y por segunda vez en mi vida, le colgué el teléfono a mi hija. Pero esta vez no temblé. Esta vez sonreí y me serví una copa del vino que había comprado para acompañar mis chiles en nogada. Por primera vez en años, brindé por mí misma. La tormenta llegó 2 semanas después, un sábado por la mañana, cuando yo estaba regando las plantas de mi pequeño balcón. El timbre sonó con la insistencia de alguien que no iba a irse sin ser atendido. Cuando abrí la puerta, encontré a toda la familia Mendoza formada como un tribunal. Carmen, Esteban y, para mi sorpresa, don Fernando y doña Esperanza, los padres de él. Mami, dijo Carmen con voz temblorosa, necesitamos hablar, todos juntos. Esteban traía una carpeta de documentos bajo el brazo y esa expresión que ponía cuando estaba manejando situaciones difíciles en el banco. Doña Esperanza cargaba una bolsa de papel con algo adentro.
y don Fernando se quedó parado junto a la puerta como si fuera a necesitar escapar rápidamente. «Pasen», dije, aunque mi instinto me gritaba que cerrara la puerta y fingiera que no estaba en casa. Se acomodaron en mi pequeña sala como una delegación oficial. Esteban en el centro, Carmen a su derecha, los padres flanqueando los lados. Yo me senté en mi sillón favorito, el que había comprado en abonos cuando Carmen estaba en la universidad, y esperé. «Doña María Isabel», comenzó Esteban con esa voz que usaba para las presentaciones de trabajo. «Hemos venido porque estamos preocupados por usted. Su comportamiento de las últimas semanas ha sido preocupante, como si el hecho de que hubiera dejado de estar disponible las 24 horas del día fuera una enfermedad. Carmen nos contó que usted se está negando a seguir las pautas que establecimos para mantener una relación saludable con los niños», continuó. «Y francamente, eso nos hace pensar que tal vez necesita ayuda más especializada». Doña Esperanza se inclinó hacia adelante con expresión de falsa preocupación. «María Isabel, querida, nosotros entendemos que la vejez puede ser difícil. Los cambios emocionales, la soledad. Es normal que las personas mayores a veces se pongan un poco demandantes. Demandantes». Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo bien afilado. «¿Demandantes?», repetí. «Sí», intervino don Fernando, ajustándose los lentes como si estuviera leyendo un diagnóstico médico. «Carmen nos ha contado cómo usted ha estado presionándola emocionalmente, haciéndola sentir culpable por las decisiones que toman como padres. Eso es una forma de manipulación». Manipulación. Yo, que había pasado 35 años sacrificándome por mi hija, ahora era acusada de manipularla. Carmen, que había estado callada hasta ese momento, finalmente habló con una voz que apenas reconocí. «Mami, ellos tienen razón. Últimamente me has hecho sentir muy culpable. Como si todo lo que hago estuviera mal. Como si no fuera buena madre. Como si no te respetara». «Carmen», le dije mirándola directamente a los ojos, «dime una cosa. ¿Cuándo te he dicho que eres mala madre? Bueno, no directamente, pero ¿cuándo te he faltado al respeto? Es la forma como dices las cosas, mami. Como cuando te molestaste porque no te avisamos lo de Estados Unidos. ¿Te parece irrespetuoso que me moleste por enterarme de boca de una extraña que mis nietos se van del país?» Esteban intervino antes de que Carmen pudiera responder. «Doña María Isabel, usted está tergiversando las cosas. Nosotros nunca dijimos que no le íbamos a avisar. Simplemente queríamos esperar el momento adecuado». ¿El momento adecuado? ¿Cuándo hubiera sido el momento adecuado, Esteban? ¿Cuando ya estuvieran en el avión? No sea dramática, por favor. Además, nosotros hemos venido aquí con una propuesta muy generosa. Abrió su carpeta y sacó unos documentos impresos en papel membretado del banco. Hemos estado pensando en su situación económica. Sabemos que su pensión es limitada y que mantener este departamento debe ser una carga financiera considerable para usted. ¿Carga financiera? Mi departamento estaba pagado desde hacía 5 años. Roberto había dejado un seguro de vida pequeño pero suficiente para liquidar la hipoteca. No le debía ni un peso a nadie. Mi situación económica está perfectamente bien, gracias. Bueno, perfectamente es relativo, dijo don Fernando con una sonrisa condescendiente. A su edad, con los gastos médicos que seguramente vendrán, tal vez sería prudente considerar opciones más prácticas. Doña Esperanza sacó un folleto colorido de su bolsa de papel. «Mira, María Isabel, investigamos algunos lugares muy bonitos para personas de la tercera edad. Este se llama Residencias del Atardecer y está en Cuernavaca. Tienen jardines preciosos, actividades para los residentes, atención médica a las 24 horas, un asilo. Me estaban proponiendo que me fuera a un asilo. Los costos son muy razonables», continuó Esteban, «y nosotros estaríamos dispuestos a ayudar con una parte de los gastos. Es una inversión en su bienestar y en la tranquilidad de toda la familia. Tranquilidad de toda la familia. Mi existencia era una fuente de intranquilidad que había que resolver. Además», agregó Carmen con una voz que intentaba sonar cariñosa, «allí podrías hacer amigas de tu edad, participar en actividades. No estarías tan sola». «Yo no estoy sola», dije con una calma que me sorprendió. «Estoy sola de ustedes, que es muy diferente».
El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con tijeras. Mami, no digas eso. Nosotros te queremos mucho, pero... Pero soy un problema. Terminé la frase por ella. Un problema del que se quieren deshacer de la manera más educada posible. No es así, protestó Esteban. Es que usted necesita estar en un ambiente más adecuado para su edad, con personas que entiendan sus necesidades. ¿Mis necesidades? Me levanté de mi sillón y caminé hacia la ventana que daba a la calle donde había vivido durante 15 años. ¿Cuáles son mis necesidades, Esteban? ¿Tú las conoces? Bueno, compañía, cuidado médico, actividades apropiadas. ¿Sabes cuáles son realmente mis necesidades? Me volteé hacia él. Que me traten con respeto, que no me corten el cabello mientras duermo, que no me programen horarios para hablar con mis nietos como si fuera una visita médica, que no me hagan sentir como una carga por amar demasiado. Doña Esperanza suspiró como si estuviera tratando con una niña difícil. María Isabel, todas las abuelas aman a sus nietos, pero hay formas apropiadas de demostrar ese amor sin abrumar a los padres. ¿Abrumar? Sentí como si algo caliente subiera por mi garganta. ¿Abrumar es preguntar cómo están mis nietos? ¿Abrumar es querer pasar tiempo con ellos? ¿Abrumar es sentirme triste cuando me cortan el cabello sin mi permiso? Mami. Carmen se levantó y se acercó a mí. Nadie te cortó el cabello para lastimarte. Es que se veía muy descuidado. ¿Y los niños? ¿Los niños qué, Carmen? Los niños se asustaron de su abuela. ¿O Esteban se avergonzó de cómo me veía? Carmen miró a Esteban buscando ayuda. Él se aclaró la garganta. Doña María Isabel, la imagen es importante cuando uno tiene niños pequeños. Ellos aprenden con el ejemplo. Si ven que los adultos no se cuidan, no pude más. Caminé hacia mi recámara y regresé con algo que tenía guardado desde hacía semanas en el cajón de mi cómoda. La escritura de la casa donde vivían Carmen y Esteban. ¿Sos? ¿Quieren hablar de cuidarse? Dije poniendo los documentos sobre la mesa de centro. Hablemos de cómo ustedes se han estado cuidando. Las caras de sorpresa fueron instantáneas. Esteban se puso pálido. ¿Qué es eso?, preguntó don Fernando. La escritura de la casa donde vive su hijo. La casa que yo ayudé a comprar. La casa cuya hipoteca está a mi nombre porque ustedes, querida Carmen, no tenían el enganche completo, y yo puse los 150,000 pesos que faltaban. Carmen se dejó caer en el sofá como si le hubieran quitado el aire. Mami, yo pensé que eso era un regalo. Era un préstamo, mi amor. Un préstamo que nunca me han pagado, pero que nunca les he cobrado porque pensé que éramos familia. Pero ahora que me proponen internarme en un asilo para su tranquilidad, creo que es momento de hablar de negocios. Esteban intentó recuperar el control. Doña María Isabel, seguramente podemos llegar a un acuerdo. Oh, sí, vamos a llegar a un acuerdo. Lo interrumpí. El acuerdo es muy simple. O me tratan con el respeto que merezco como madre, como abuela y como la persona que ayudó a hacer posible su vida cómoda, o empiezo a cobrar el préstamo con intereses. No puedes hacer eso, gritó Carmen. Esa es nuestra casa. Ahí viven tus nietos. Son mis nietos cuando necesitan que los cuide gratis. Respondí con una calma que no sabía que tenía. Pero no soy su abuela cuando se trata de tomar decisiones sobre sus vidas. No puedes tenerlo todo, Carmen. Me acerqué a la mesa y recogí los documentos de la residencia de ancianos. Y sobre esto, dije, rasgando el folleto por la mitad, yo decido dónde y cómo voy a envejecer. Y va a ser aquí, en mi casa, rodeada de gente que me respete. Doña Esperanza se levantó indignada. Esto es chantaje. No, respondí, mirándola directamente a los ojos. Esto es justicia. Esto es una mujer de 66 años que finalmente aprendió a defenderse. La reunión terminó con portazos y amenazas legales. Pero yo me quedé en mi sala, sosteniendo los documentos de la casa, sintiendo por primera vez en años que tenía algo más que palabras para defenderme. Esa noche, mientras cenaba sola los tacos de canasta que había comprado en la esquina, me di cuenta de algo. Ya no tenía miedo de perderlos, porque finalmente había entendido que ya los había perdido hace mucho tiempo. Ahora la pregunta era si ellos estaban dispuestos a encontrarme otra vez. Esa mañana en que decidí vestirme de azul marino fue la más libre que había sentido en años. Deslicé mi cuerpo por el vestido con suavidad.
notando cómo el suave algodón se acoplaba a mis hombros, recordándome que aún poseo mis propios gustos, mis propios impulsos. El espejo me devolvió una imagen que hacía tiempo no reconocía. Mis ojos claros, enmarcados por finos surcos de expresión, irradiaban una determinación nueva. Mis manos, aunque marcadas por los años de bordados y café de olla, temblaron apenas de emoción al sentir el vestido rozar mis dedos. Salí a la calle sin plan, solo con el deseo de caminar sin rutas prefijadas. Las aceras de la colonia Roma Norte se desplegieron ante mí como un lienzo invitador, la fachada naranja de la vecina cafetería, el aroma a pan recién horneado y menta, el canto de los pájaros que anidaban en los frondosos jacarandas. Me detuve a observar cómo una señora mayor compraba flores en una tiendita, seleccionando claveles rojos con la misma delicadeza con que yo elegía la tela para un bordado. Imaginé que ella, como yo, estaba reclamando para sí un trozo de placer cotidiano. Caminé hasta la pequeña librería de la esquina, la misma donde años atrás había comprado un cuaderno de apuntes para el taller de Carmen. Esta vez no busqué libros de recetas ni manuales de crianza. Dejé que mis dedos recorrieran los lomos hasta detenerse en un título: Renacer. Relatos de segunda oportunidad. Lo abrí al azar y encontré un pasaje. Cuando descansas de complacer al mundo, descubres que tu propio espíritu te hace la petición más urgente: sé tú mismo. Sentí un escalofrío de reconocimiento. Compré el libro, junto con un paquete de té de jazmín, y me retiré a un café cercano. Pedí una moka con leche de almendra. Me acomodé en un rincón con luz cálida y, por primera vez sin culpa ni prisa, leí. Cada sip de café era un beso a mi voluntad. Sí, tú mereces esto. Cada frase del libro era un espejo. Mira cómo otras mujeres encontraron su voz. La melodía de fondo, suave y acompasada, parecía susurrar: has llegado a tu propio amanecer. Al terminar el capítulo, cerré el libro y sacudí la cabeza, conmovida. Me di cuenta de que llevaba años insistiéndome en ser la madre perfecta, la abuela disponible, la vecina complaciente, pero nunca la propia protagonista de mi historia. Aquel reconocimiento me impulsó a trazar un plan espontáneo: retomar la pintura. Esa misma tarde, emprendí una nueva excursión, la tienda de arte en la calle Durango. Entré, sintiendo el crujir de la madera pulida bajo mis pies. Respiré el olor a óleo y turpentina, y permití que mis dedos rozaran los tubos de pintura: carmesí, azul cobalto, ocre dorado. Elegí un lienzo de tamaño mediano, pinceles de cerda suave y un set de colores primarios. Pagué con una sonrisa, como quien adquiere una llave para desbloquear un tesoro íntimo. Llegué a casa y preparé un rincón junto a la ventana. Coloqué el lienzo en un caballete improvisado, extendí un mantel viejo para no manchar el piso, y serví una taza de té de jazmín. Mi respiración se volvió pausada, mi mente curiosa. Mojé el pincel en amarillo cadmio y, sin pensar en técnica ni en reglas, dibujé una mancha suelta en el lienzo. La sensación de libertad me recorrió el pecho. Aquel trazo era un grito silenciado: aquí estoy. Las horas pasaron sin darme cuenta. Manchas de pintura colorearon mis dedos y mi delantal. Olvidé las llamadas programadas, los mensajes pendientes. Solo existía la transición de color, la mezcla de pigmentos, el vibrar de las cerdas contra la tela. Cuando terminé, me quedé observando el cuadro. Una mancha coral que se fundía en un azul profundo, como un atardecer en el mar. Esa noche, dormí una vez más sin sobresaltos, pero al despertar, una certeza me envolvió. Mi renacimiento no era un acto aislado, sino el inicio de un viaje. Debía alimentar mi espíritu con nuevas actividades. Así, en los días siguientes, me inscribí en un taller de pintura matutino en la Casa de Cultura de la colonia. Conocí a otras mujeres de mi edad que, al igual que yo, buscaban desarrollarse más allá de los roles impuestos. Conversábamos sobre técnica de acuarela, compartíamos risas al mezclar colores, y descubríamos que, aún en soledad, éramos compañía suficiente para nosotras mismas. Además, volví a las pequeñas tertulias literarias que se celebraban cada viernes en el café de la plazuela de la colonia. Llevaba mi libro de Renacer y un cuaderno donde apuntaba citas que me conmovían.
Escuchaba relatos de otras personas mayores que viajaban, aprendían idiomas o iniciaban voluntariados. Me inspiré en sus historias, y de ese entusiasmo nació un proyecto: organizar un club de lectura para mayores de 60 en mi edificio. Convocatoria hecha con carteles color pastel en el elevador y anuncios por WhatsApp a los vecinos jóvenes. Club de lectura para mayores. Reconectemos con la palabra. La sala común del primer piso se llenó de sillas y tazas de té. El primer día, 5 señoras y 2 señores llegaron. Algunos con timidez, otros con curiosidad. Nos presentamos. Cada uno compartió su libro favorito de juventud y qué esperaba de esta experiencia. Hubo risas, confesiones y promesas de leernos unos a otros. En ese club, recuperé una faceta social dormida. Descubrí la alegría de la conversación intercultural, el placer de debatir ideas sin sentirme juzgada por mi edad. La semana siguiente, sugerí un autor español clásico. La siguiente, una escritora contemporánea mexicana. El grupo creció, y cada viernes, la sala vibraba con la magia de las historias. Con cada pincelada, con cada página leída, con cada nueva amiga, sentí cómo mi corazón se expandía. Ya no meditaba en cómo me excluían de mi familia, sino en todo lo que estaba construyendo para mí. Comprendí que el verdadero renacimiento no consiste en escapar de las heridas, sino en abrazarlas, aprehender la fuerza que surge de ellas y usarlas como motor para reinventarse. Una tarde, mientras arreglaba mis pinturas en el taller de la Casa de Cultura, mi celular vibró con un mensaje inesperado. «Hola mami, soy Carmen. Quiero verte. ¿Podemos vernos mañana en el café de la Plazuela a las 5? El pulso me dio un vuelco. Durante años había deseado ese mensaje, y ahora que llegaba, entendí algo esencial. Yo no necesitaba correr a abrazarla. Yo tenía mi propio espacio, mi propio ritmo. Respondí simplemente: «Claro, allí estaré». Un abrazo. Y dejé el teléfono a un lado. Recogí mis pinceles y regresé a mi lienzo, porque sabía que, más allá de cualquier reconciliación, mi renacimiento era un proceso que ya nadie podría detener. Un año después de haber decidido recuperar mi vida, me encuentro sentada en el mismo café de la Plazuela donde soñé mi club de lectura. Frente a mí hay una taza de capuchino, una carpeta con mis últimos cuadros y la libreta de apuntes donde dibujé aquella primera mancha coral. El sol de la tarde pinta de dorado las aceras, y los jacarandas están floreciendo de nuevo, testigos silenciosos de mi transformación. Carmen llegó puntual, con una expresión entre expectante y tímida. A su lado, avanzaba Mateo, mi nieto de 6 años, ya creciendo con una soltura que me llena de orgullo, y Lucía, con rizos dorados y una sonrisa que ilumina la plaza. Al verme, ambos corrieron a abrazarme. Él me sujetó la mano como si fuera la cuerda firme de un globo que no quiere que escape, y ella depositó un beso en mi mejilla. «Abuela, te extrañamos», dijo Mateo. «Yo también los extrañé mucho», respondí, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. Carmen me miró a los ojos con gratitud, y pude ver en ella el reflejo de mi propio renacer. Nos sentamos en la mesa, rodeadas de tazas y risas. Compartimos café y galletas de mantequilla. Mateo me contó del concurso de dibujo en la escuela, y Lucía me mostró su muñeca hecha de palitos de helado. La conversación fluyó con naturalidad, sin reproches ni horarios rígidos. En lugar de «¿me dejaste un mensaje?», hubo preguntas sobre mis clases de pintura. En vez de «¿estás preparada?», me ofrecieron un asiento extra en su mesa familiar. Fue un momento de reconciliación genuina, sin humillaciones, sin culpas, solo el encuentro de quienes habían evolucionado. Más tarde, paseamos por el parque. Carmen me preguntó por mis proyectos. Le conté del club de lectura, de la exposición que estoy organizando con mis cuadros de atardeceres, de la amiga que hice en el taller. Ella asintió con orgullo. «Mamá, me alegra tanto verte así», dijo, y me abrazó con ternura de hija niña. Cuando regresamos al café, ya de noche, coloqué mi mano sobre la de Carmen. «Hijita», susurré, «gracias por darme la oportunidad de volver a encontrarme. Gracias por entender que una madre, una abuela, también necesita espacio para florecer».
Ella me sonrió, emocionada. Nos despedimos con promesas de visitas espontáneas. No hubo compromisos de horarios, solo la certeza de que, a partir de ese día, nuestras citas serían actos de amor, no de obligación. Marta, la señora que atiende el café, nos regaló una rosa blanca a cada una, símbolo de paz y nuevo comienzo. De regreso a mi departamento, guardé la rosa en un jarrón junto al cuadro coral. Observé la flor contra el lienzo y pensé en las metáforas, la mancha que comenzó mi renacer, la rosa que celebraba mi reconciliación. Esa noche apagué las luces y dejé la ventana abierta. El aire nocturno entró suave, trayendo el eco lejano de risas infantiles, de guitarras callejeras y del murmullo de la ciudad. Antes de dormir, respiré profundamente y recordé todo el recorrido, el corte de cabello, el abuso, la exclusión, luego la chispa de rebeldía, los pinceles, los libros, el club de lectura, el café de la plazuela. Vi cada herida convertida en lección, cada rechazo transformado en semilla de libertad. Y entendí que la verdadera lección de mi historia no era solo liberarme de quienes me infravaloraron, sino aprender a valorarme yo misma, porque el amor propio es la piedra angular de cualquier relación auténtica. Ahora te pregunto a ti, ¿qué estás escuchando? ¿Has vivido alguna vez una situación en la que te hicieron sentir invisible o castigado por amar demasiado? ¿Conoces a alguien que necesite reencontrar su propio renacimiento? Déjalo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, regálanos un like y suscríbete al canal para que llegue a quien más lo necesita. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, nunca es tarde para volver a nacer.